Buenos días, ¿cómo les ha ido? Hola. Profe. Buenos días, profe. Suena con sueño. Todo el mundo está con sueño, yo creo. Entre lo que cabe. Muy bien, vamos a comenzar con la materia de hoy. Vamos a tratar de hacer una clase más cortita, más sencillita. Yo sé que ustedes están igual que yo con muchas cosas que hacer y entonces vamos a resumir y hacer pequeñito todo lo que podamos. Vamos a hablar sobre un tema que es tremendamente importante en general para las finanzas en cualquier empresa, que es la planificación de cómo vamos en el futuro a hacer nuestros gastos y también cómo vamos a recibir nuestros ingresos. Y bueno, además esto es un insumo fundamental para el proyecto o para el estudio de viabilidad de su proyecto. La vez pasada estuvimos viendo cómo hacer un flujo de efectivo por un periodo de forma muy general, de forma muy global. Ahora vamos a ver cómo se hace para, a partir de una cantidad de periodos que forman un periodo mayor, digamos, como por ejemplo una cantidad de meses, como nos dan un año de gastos. Hasta el momento hemos visto los estados de resultados, hemos visto los balances generales, casi todos por año, pero bueno, cuando vamos a hacer, por ejemplo, un flujo de efectivo para un proyecto, tenemos que ir viendo mes por mes para que tengamos un año base sobre el cual podamos hacer lecturas sobre el comportamiento de nuestra organización. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. Es un poco de lo mismo que estábamos hablando la vez pasada. Entonces, vamos a ver en algunos puntos donde las cosas se encuentran y en otras donde más bien se abren y se hacen más grandes, más diversas y un poco más detalladas. Es una dinámica muy similar a la que hemos seguido, nada más que ahora vamos de lo micro a lo macro. Antes hemos trabajado sobre todo con lo macro, ahora vamos a ver lo micro para calcular lo macro. Esta es una primera parte sobre la confección de presupuestos porque eventualmente vamos a tener que profundizar en otros aspectos específicos, pero hoy vamos a ver ingresos y egresos y cómo nos circula. Esto ya lo hemos repasado, pero es tremendamente importante. Y vamos también a tratar de hacer un equivalente de los contenidos de una empresa del sector privado y vamos a tratar de hablar sobre cómo funcionaría en el sector público y en el sector mixto, partiendo de la teoría que toda la teoría está hecha para empresas, ¿verdad? No necesariamente para la administración pública ni tampoco para el sector privado. Entonces vamos a tratar de hacer paralelismos. Cuando hablamos siempre de finanzas de la gestión cultural es bastante complicado porque no encontramos los insumos, no encontramos los estados de cuenta, los datos que nos digan específicamente cómo se comporta una empresa de gestión cultural, entonces hay que ir generando más o menos a partir de la experiencia lo que se va haciendo. Cuando encontramos estados, son estados que son de administración pública y entonces no circulan de la misma manera. Vamos a tratar de hacer este paralelismo entre todos. Comencemos diciendo que la planeación financiera, como lo vieron en el video, ¿verdad? Se puede planificar hacia el corto plazo o hacia el largo plazo. Cuando yo hablo del corto plazo, estoy hablando de lo inmediato, del futuro siempre, pero de lo inmediato. 1 año o 2 años máximo son los planes operativos financieros, que son muy estructurados y que nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo vamos a usar nuestros recursos en ese periodo que viene de inmediato.
Y cuando hablamos de los planes financieros estratégicos, son más largos, ¿verdad? Estamos hablando de por lo menos entre 2 y 10 años. Obviamente que eso va a depender mucho del tipo de sector donde uno se desenvuelva. Hay algunos sectores, como por ejemplo el de la tecnología, donde 3 años es un largo plazo, porque si yo voy a sacar una aplicación, por ejemplo, hoy en día hay un comportamiento y dentro de un año ya la tendencia cambió, la tecnología varió y tenemos que hacer modificaciones profundas. Y en 3 años ya se dejó de usar. Por ejemplo, Snapchat, que tuvo un repunte en algún momento, como de unos cuantos meses, todo el mundo usaba Snapchat y de pronto todos los otros empezaron a copiar los filtros de Snapchat, la gente empezó a mudarse de aplicaciones y ya dejaba de ser lo que estaba en boga y ahora tenían que replantearse completamente en cuestión de 2 años, ¿verdad? Sin embargo, hay empresas que son muy estables, hay un tipo de organizaciones muy estables. Por ejemplo, un museo suele ser muy estable, ¿verdad? Con el paso de los años, el museo viene permaneciendo más o menos sobre la misma línea, el tipo de público que les visita es más o menos el mismo, entonces no es el mismo lapso de tiempo que diferencia uno del otro. Sí, en un museo yo tengo que hacer un plan operativo de un año, lo mismo que en una aplicación tengo que hacer un plan operativo de un año, pero un plan estratégico de un museo puede ser para 15 años, para 20 años, mientras que un plan estratégico para una aplicación o para un software tiene que ser máximo 3 años en largo plazo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener presente la configuración de la organización con la que estamos trabajando siempre para determinar la cantidad de tiempo que es adecuada en la planeación financiera. Muy bien. Retomando, hablamos de que hay 2 actividades principales en las cuales la planeación financiera se desempeña. Una es el efectivo, que pretende predecir el flujo de caja o los requerimientos de liquidez en el tiempo. Es decir, yo voy a tener una cantidad de tiempo y cómo voy a utilizar los recursos en esa cantidad de tiempo puntualmente. ¿Cuánto dinero necesito yo para que mi organización no solamente funcione, sino que además se desenvuelva con fluidez en el paso del tiempo? Esto es el efectivo, es la caja, lo que yo tengo en la mano para gastar. Y la otra es la planeación de las utilidades, que lo que pretende es predecir más bien cuánto es lo que los accionistas van a poseer en el futuro. Es decir, tiene que ver más con la riqueza que con la operación, que igual tengo que planearla. Hoy nos vamos a concentrar en la planeación del efectivo, que es cómo voy a hacer yo para garantizar el funcionamiento y crecimiento inmediato de mi empresa. En ambas actividades es tremendamente importante el pronóstico de las ventas, porque es la entrada básica, la entrada más importante en el proceso de planeación financiera. Gracias a esta predicción o pronóstico de las ventas es que se van a calcular la cantidad de efectivo que se va a mover en los ingresos de ventas, en los gastos y en el inventario sobre todo. Además, se utiliza para estimar cuáles son aquellos activos fijos, cuáles son aquellas posesiones materiales que en el largo plazo me van a permitir, junto con el financiamiento para adquirirlas, funcionar hacia el futuro. Es por ello que se utilizan 2 formas de hacer o 2 fuentes para hacer el pronóstico de las ventas. Una de ellas es el pronóstico interno. El pronóstico interno tiene que ver con cómo la gente que está dentro de la organización prevé que sean las ventas en el futuro. Las ventas o los servicios o la cantidad de servicios o de productos que se van a disponer y que se van a ofrecer, ¿verdad? Y también en el caso de las empresas lucrativas, la ganancia que se va a tener con ello, ¿verdad? Entonces, muchas veces
se utilizan indicadores externos y se comparan con opiniones internas. Pongamos un ejemplo. En el futuro se espera que el Producto Interno Bruto suba. ¿Esto qué significa? Ustedes que ya llevaron economía saben que un Producto Interno Bruto más alto lo que nos indica es una actividad económica más efervescente. Es decir, entre más alto nos dé el PIB, más se comerció en el país. Y el hecho de que se comercie más en el país significa probablemente de que hay mayor tendencia al consumo y que la gente entonces va a estar más dispuesta a comprar nuestros productos o nuestros servicios. Otra cosa, por ejemplo, es la confianza del consumidor, es decir, cuando yo tengo una predicción de que el país está contento y está tranquilo, la gente está más confiada en gastar en los productos y servicios del comercio, así como el ingreso anual per cápita disponible, cuando las personas tienen más dinero. En este momento que nos encontramos dentro de la crisis sanitaria y que estamos esperando que en el futuro la cosa no vaya a cambiar inmediatamente, se espera más bien una recesión. Entonces, ¿qué podríamos esperar de acuerdo con los pronósticos o los indicadores externos? Que el Producto Interno baje, que la confianza del consumidor sea menor y que los ingresos se mantengan iguales o menos. Tenemos por un lado el sector público que tiene más o menos asegurado la constancia de sus ingresos, pero que se sabe que no van a crecer. Y tenemos un sector privado que se está reduciendo, donde tenemos familias que se están quedando en la casa sin trabajo, negocios que se están cerrando. Sabemos que la gente tiene de alguna manera temor de salir a la calle, de compartir con otras personas, y eso incide directamente en la tendencia al gasto. Y esta tendencia al gasto, por supuesto, al ser menor, significa que se van a vender menos cosas. Y eso hace que podamos comparar esos indicadores con nuestras propias ventas. También hay datos internos que se utilizan para predecir las ventas. Por ejemplo, los históricos, que son tremendamente importantes. Cómo se ha venido comportando nuestros ingresos y nuestras ventas en el paso del tiempo. Si yo, por ejemplo, vendo, por decir algo, servicios educativos en arte, yo enseño a la gente a tocar guitarra, ¿verdad? Yo puedo saber que el año pasado, si me fue muy bien, es probable de que la gente siga teniendo esa tendencia y que mi servicio está teniendo una aceptación que permite que la cosa continúe así. Por el contrario, si he tenido más bien unas ventas muy pocas, es decir, he tenido muy pocos clientes, significa que yo tengo que tomar acciones para aumentar esa disposición de los servicios y mejorar mis ingresos. Entonces, utilizo mis datos internos junto con los datos externos para hacer un pronóstico interno, ¿verdad? Y de pronto también existe el pronóstico externo, que es cuando yo sencillamente voy a utilizar los datos del sector y voy a hacer una predicción a partir de esos datos del sector. Es decir, si yo vendo, si yo tengo un supermercado, bueno, ¿cómo han estado los datos del mercado? Como dicen la tendencia que la Cámara de Comercio, por ejemplo, dice, y entonces yo voy a planificar mis ventas a partir desde ahí. Estos son dos temas que se llevan siempre paralelos. ¿Sí, Jason? Profe, yo no sé si soy yo la que lo copió mal, pero en el video venían como al revés, como el PIB y la confianza del consumidor estaban en el pronóstico externo y en el pronóstico interno estaba como la compilación y el consenso de los gastos. Sí, creo que está, aquí en la presentación está al revés, pero digamos no es tan problemático. Lo que hay que saber es que por un lado tengo lo que mi empresa dice que yo voy a vender, lo que mi experiencia dice que voy a vender, lo que mis vendedores dicen, como por ejemplo una meta, ¿verdad? Y también por otro lado lo que viene de afuera. Yo utilizo los dos para hacer un pronóstico, ¿verdad? Entonces el interno es lo que dice mi empresa, mis datos,
y el externo es lo que dice el sector y lo que dice el Producto Interno Bruto, etcétera, ¿verdad? Muy bien, aquí tengo un ejemplo de un histórico. Es decir, tenemos un flujo de caja que nos refleja cómo ha venido el gasto y el ingreso desde antes, ¿verdad? Entonces yo generalmente en una cosa de estas voy a tener los registros contables de cómo se ha comportado mi empresa. Esto es un criterio fundamental, ¿verdad? Entonces, desde el año anterior y este año, y entonces yo tengo mes a mes cuánto fue el dinero que entró, tengo cómo fue que se comportaron los ingresos, de dónde venían y en qué configuración estaban, y también las compras, los alquileres, los salarios, etcétera, que son gastos y cómo fueron en cada caso. Hay cosas que se hacen por mes, hay cosas que se hacen cada 2 meses, hay cosas que se hacen una vez al año. Por ejemplo, el pago del interés sobre la renta. Se supone que el cierre fiscal es en septiembre y es entonces cuando viene el, el pago, ¿verdad? No es que yo estoy pagando los impuestos del año. Sin embargo, yo sí debo de tener una preparación para esos gastos que no son todos los meses. Comencemos con los ingresos. Cuando yo voy a hacer un presupuesto de efectivo, necesito saber cuáles van a ser mis ingresos, que no son otra cosa que los flujos positivos de efectivo de una organización en un periodo financiero dado. Es decir, lo que entra, recuerden, dinero que entra es positivo, dinero que sale es negativo. Los componentes más comunes de los ingresos suelen ser las ventas en efectivo, las cuentas por cobrar y otros ingresos. Esto los vamos a sacar de los estados financieros de la empresa, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos esos datos en los estados históricos de la empresa para tomar una decisión en cómo vamos a predecirlos. Entonces, acá tenemos un ejemplo de los ingresos históricos, de acuerdo con lo que los vemos, ¿verdad? Teníamos que unas ventas de contado o en efectivo, ¿verdad? Que ven en esta parte de arriba, y después tenemos facturas a créditos que son a un mes o a 2 meses y que nos van dando un aumento, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Finalmente tenemos otros ingresos en efectivo. Otros ingresos en efectivo son aquellos que vienen de fuentes que no son la actividad principal de mi empresa. Imaginémonos que los tucanes lo que venden es artesanía, pero no todo el dinero que ingresa en la empresa es por la venta de artesanía. Yo puedo haber vendido activos, por ejemplo, puedo haber vendido muebles, puedo haber vendido un carro, puedo haber hecho otras cosas, ¿verdad? Eventualmente podría, si tengo una tienda, haber subarrendado una parte, haberle dado participación a gente, haber generado servicios de algún tipo, que no es mi actividad principal, pero que son otros ingresos aparte de las ventas. Aquí tenemos el año 2019 y el año 2018. Cuando nosotros vemos el comportamiento mensual, podemos notar cómo entre 2019 y 2018 ha habido en general un crecimiento, con la excepción de octubre, donde tuvimos más bien una reducción. Y si sacamos más o menos un promedio de lo que hicimos en 2019 con respecto a lo que hicimos en 2018, nos da una tasa anual de crecimiento del 15,4%. Estos son datos que vamos a ir utilizando para tomar decisiones, ¿verdad? En el gráfico podemos observar cómo a principio de año hay un pico en los ingresos, pero se van cayendo, hacia una temporada baja, sube ligeramente en julio y después vuelven otra vez a caer hasta que nos levantan a final de año. Esto es, en este caso, de una tienda de artesanías. En las artesanías nosotros tenemos la dependencia del sector turismo, que ingresa en temporadas y que así se comportan las ventas de acuerdo con esas temporadas. Entonces, es muy normal que yo a principios de año, que es verano, lo mismo que a final de año,
tenga mucho movimiento de turistas. Y eso implica que cuando llegan muchos turistas, yo vendo más, ¿verdad? Pensemos que la temporada alta más o menos son los meses de enero, febrero y marzo, y en abril, cuando ya empieza otra vez a llover un poquito, y en mayo, que empezó el invierno, ya el turismo, por lo menos el internacional, se reduce un montón. Y esto también coincide con el turismo nacional en el caso de la gente que tiene menos tiempo libre, tiene menos vacaciones, entonces los ingresos van bajando. Suben ligeramente en julio porque suelen ser las vacaciones de medio año, donde el turista nacional se desplaza por todo el país y empieza a generar más efervescencia, vuelve otra vez a bajar y levanta más o menos en noviembre y diciembre, que es cuando vuelve a iniciar el verano. Esto es como una tendencia clásica del sector turismo en Costa Rica, y las artesanías dependen, por supuesto, del sector turístico, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estamos por medio de un histórico determinando una cosa que se llama estacionalidades, es decir, picos altos y bajos del comportamiento, en este caso de las ventas, ¿verdad? Sin embargo, que es un problema muy típico en todas las organizaciones de artesanos, yo tengo que vivir todo el año, no solo cuando vendo. Y eso significa que yo tengo que mantener mis operaciones todo el año. Tengo que tener mi tienda abierta todo el año, y eso implica pagar salarios, eso implica pagar la luz, pagar el alquiler. Entonces, los ingresos y los egresos van a tener comportamientos que no siempre van juntos, ¿verdad? En el caso de este ejemplo que les estoy poniendo, además, la mayoría de las ventas son de contado, son inmediatas, ¿verdad? Porque yo a un turista no le vendo fiado. Sin embargo, podría tener ventas que sean con facturas a pagar a distintos plazos, si yo vendo al por mayor o si yo le doy crédito en algunos casos. Por eso es que acá tenemos un comportamiento mayor de las ventas al contado que si tuviéramos otro tipo de empresa con respecto del crédito. Hay otros sectores que trabajan distinto. Por ejemplo, cuando uno trabaja con publicidad, lo normal es que uno maneja crédito, tanto para los servicios que uno da como para los servicios que uno contrata. Entonces, en ese tipo de organizaciones, lo más común es que las ventas de contado van a ser menos y las ventas a crédito van a ser más, ¿verdad? Esto siempre va a variar mucho. Si nosotros estuviéramos hablando de administración pública, generalmente la administración pública tiene unos plazos que es donde a uno le llegan los ingresos, y estos ingresos son el presupuesto. Ese presupuesto es así como a principio de año, y la otra mitad, en la primera mitad del primer semestre del año es donde llegan los presupuestos. Entonces, además tengo plazos para gastarlos, donde más o menos a medio año tengo que tener la mitad gastada, y hacia la mitad del segundo semestre tengo que tener el resto de la mitad gastada o comprometida ya, ¿verdad? Entonces eso va a variar muchísimo. Cuando hablamos de una empresa privada, tiene que ver con la configuración directa de sus ventas y el comportamiento del mercado. Cuando hablamos de un servicio público, tiene que ver con los plazos establecidos para la disposición del presupuesto. Ese es el más importante de los criterios temporales en una empresa pública. En una empresa mixta la cosa cambia, porque va a variar si el carácter que tenga y el tipo de servicio que da, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, se me ocurre una fundación que trabaja para la prevención de la violencia, donde tiene unos fondos que vienen desde lo privado y también desde lo público, y además se brindan asesorías y es autogestionaria, de modo que genera sus propios ingresos. Eso nos va a dar unos picos diferentes en el año, porque de pronto las fechas en que nos entra el capital van a ser muy surtidas. A que si yo, por ejemplo, tuviera una cooperativa
Y entonces en la cooperativa los ingresos vienen de las personas que invierten en la cooperativa y van a corresponder probablemente con la solvencia económica de la gente en general. Entonces, si yo tengo una fundación que se encarga de prevenir la violencia, mis ingresos van a depender de dónde viene el financiamiento, mientras que si yo tengo una cooperativa, mis ingresos van a ser muy influidos por el mercado, ¿verdad? Estos picos entonces van a variar de acuerdo con la configuración, lo mismo que la distribución de si las ventas son de contado o si son de crédito. En algunas organizaciones públicas, pongamos el Instituto Nacional de la Música, entra una cantidad de dinero al principio que es la más importante porque es el financiamiento del Estado y de pronto entran pausados unos poquitos ingresos repartidos en los semestres porque es cuando ellos cobran matrícula, ¿verdad? Entonces eso va a variar y necesitamos esos históricos para predecir el comportamiento de los ingresos y egresos de cada organización. Son fundamentales los históricos. Si yo no tengo históricos, entonces, en el caso de una empresa privada, lo que voy a hacer es buscar los que nos da el sector, los que están publicados, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me dedico a la artesanía y no tengo el registro de mis ventas durante los últimos por lo menos 2 años, entonces voy a tener que acudir a lo que dice el ICT y la Cámara de Turismo, ¿verdad? Que son los que nos van a dar algunos insumos para tomar esas decisiones. Y obviamente voy a tener que tomar en cuenta lo que me dicen los vendedores y la experiencia de los vendedores que no tienen un registro. Y a partir de eso yo puedo determinar cosas. En este caso que estoy utilizando como ejemplo, tenemos una tasa anual de crecimiento del 15,4% y entonces eso es un dato que nos va a servir para tomar decisiones, ¿verdad? De 2017 de 2018 a 2019 se creció un 15,4% en las ventas. Para el siguiente año yo espero cosas, ¿verdad? Y entonces, a partir de esta consulta con mis vendedores y después de ver el histórico y después de ver cómo pinta la cosa, yo esperaría que el otro año mis ventas crecieran discretamente. Voy a hacer una predicción discreta y en lugar del 15,4% que crecimos, vamos a decir que vamos a crecer un 5% como lo esperaba. Porque nos imaginamos que la cosa el otro año va a estar un poco más cara, etc. Entonces, ponemos una meta y esa meta va a ser del 5%, el aumento de las ventas. También, según los datos que nos dice el gobierno, obviamente que estos son datos especulativos, no estoy dando los datos exactos. Uno puede conseguir los datos exactos en las instancias gubernamentales, ¿verdad? Pero para eso se requiere un nivel de investigación. Para nuestro ejemplo funciona decir que el año que viene la inflación va a estar en un 2%, es decir, va a ser 2%, va a crecer la inflación. Los artículos en general van a estar 2% más caros, que el salario del sector privado van a aumentar un 3,5%, es decir, que no solamente yo tengo que pagarle a mis empleados 3,5% más, sino que además las mercancías que yo compre y los insumos que yo compre van a estar influidos por este aumento del sector privado. Y dice aquí también especulativo que los combustibles van a aumentar un 5%, ¿verdad? Eso significa que si la gasolina sube, todo el transporte de todo sube, el transporte de personas, el transporte de insumos y de mercadería sube, y cuando todo esto sube, también significa más gastos para mí. Entonces, podríamos hablar de que más o menos un aumento en la vida del 10,5% para el próximo periodo. Supongamos que los seguros aumentan un 0,5% nada más. Normalmente los seguros no presentan, por lo menos en nuestro país, un aumento así gigantesco de un año para el otro. Se mantienen muy estables. Y que el impuesto municipal va a subir un 10%, un 0,10%, ¿verdad? O sea, también va a subir poquito. Y cuando hablamos de impuesto municipal, estamos hablando del impuesto a la propiedad, de la recolección de basura, de los servicios municipales en general. Estos son datos que yo voy entonces a tomar para calcular y pronosticar mis ingresos, pero también mis
egresos, ¿verdad? El crecimiento de las ventas lo voy a usar para pronosticar mis ingresos y los otros los voy a utilizar para pronosticar mis egresos. Aquí tengo un escenario esperado para los ingresos, donde, como les decía, estoy postulando que tengo 5% más que el año pasado. Entonces, cojo mi último periodo cojo todos los periodos del año pasado, voy a devolverme, que tienen un comportamiento estacional y entonces por eso yo necesito sensibilizar mis pronósticos, cogiendo cada mes y a cada uno de estos meses que tengo, aquí en el 2019, le voy a montar un 5% de aumento. O sea, a todos estos los multiplico por 1.05, que es lo mismo que decir que van a ser 5% más altos. Y eso me da estos números. En este caso, yo voy a aplicar la misma regla del 5% tanto a las ventas de contado como a las ventas que son a crédito. Y esto nos va a dar un aumento en general de 5% en los ingresos esperados por ventas. Ahora sí, hablemos de los egresos. Los egresos normalmente incluyen todos los flujos negativos que tiene la organización en este periodo, ¿verdad? La depreciación en este caso es algo que no se incluye, porque recuerden que lo que estamos haciendo es un presupuesto de efectivo, de saber cuál es la liquidez que nosotros vamos a tener. Entonces, recordemos que la depreciación es un egreso contable, es decir, es plata que no sale de la empresa, solo la guardo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se incluye en este cálculo de los ingresos y los egresos anuales. ¿Qué es lo que sí se incluye normalmente? Las compras en efectivo. Las compras tienen normalmente que están relacionadas con los insumos que yo utilizo para generar mis ventas o los insumos que yo necesito para dar mis servicios. Y esas compras van a variar dependiendo del tipo de producto o servicio que yo ofrezca. El pago de las cuentas por pagar pasa lo mismo, hay que tomar en cuenta el vencimiento. ¿Sí? ¿Cuánto porcentaje es a un mes? ¿Cuánto porcentaje es a 2 meses? El pago de alquileres o de arrendamientos, los salarios, los sueldos que yo tengo que pagar, los impuestos, los desembolsos por activos fijos cuando tengo que pagar porque me compré unos activos fijos, ¿verdad? Muebles, propiedades, construcciones. El pago de intereses, el pago de dividendos, si mi organización es una organización que está dividida por acciones, entonces el pago de dividendos. Pónganse ustedes a pensar en una asociación de trabajadores. La asociación de trabajadores, una cierta cantidad de veces, a veces una, a veces varias al año, les paga dividendos a sus afiliados. Entonces, aunque no son accionistas, igual hay que pagar dividendos y esto se hace en efectivo. El pago al principal de cualquier préstamo o préstamos que yo vaya a tener y también si yo voy a comprar o retirar acciones, ¿verdad? Esta última parte es la menos frecuente en el quehacer de las empresas pequeñas y medianas costarricenses. Entonces, de acuerdo con ese escenario esperado que yo les estaba contando, donde teníamos una inflación de tantos, un aumento en los salarios de tanto, los combustibles, etcétera, yo voy a calcular, ahora sí, y voy a decir, muy bien, si mis ventas aumentaron un 5%, es muy probable que yo tenga que comprar 5% más de los insumos para vender. En este caso, el aumento en las ventas es proporcional con el aumento en las compras en efectivo. Es decir, las compras de lo que yo requiero para vender. Porque tengo una tienda. Yo compro mercadería para venderla. Entonces, el aumento en las ventas
es proporcional con el aumento en las compras. Y tengo compras que son, de nuevo, que son en efectivo, otras que son a crédito, ¿verdad? Publicidad puede ser un tipo de compra que yo haga, artículos de oficina, es otro tipo de compra, servicios profesionales que yo necesite, son compras que son en efectivo porque yo estoy diciendo que las pago de una vez. Mientras que, por ejemplo, los seguros yo los voy a pagar una vez al mes, entonces es a vencimiento mes y los impuestos municipales se pagan cada 3 meses. Se pagan por trimestre, entonces yo los pongo con vencimiento a 3 meses. También tengo pagos de alquiler, ¿verdad? En este caso, mi organización alquila, están en ferias de la artesanía y en ferias del agricultor. Entonces, yo voy a poner en lo que gasto pagando los stands en las ferias de la artesanía y lo mismo los puestos en las ferias del agricultor. Yo supongamos que para aumentar las ventas decidí que voy a participar más en ambas cosas. Entonces, utilizo una predicción sobre mi histórico, que lo tengo acá, donde tengo el alquiler de artesanías y en la feria del agricultor, y digo, ¿cuánto más voy a participar en las ferias? Y eso me va a requerir entonces un mayor gasto en alquileres. Entonces, a ver si lo tengo aquí, no, todavía no. Entonces, digamos que yo quiero participar en una feria de la artesanía más y eso me va a significar un gasto adicional del 20% y que en la feria del agricultor me voy a mantener igual, ¿verdad? Estas son suposiciones que yo voy a hacer de acuerdo con mis metas, que las he fijado con mis colaboradores de la organización. Compré algunos muebles, no todos los meses, entonces ahí gasto algunos dineros en muebles porque si quiero participar más, por ejemplo, en la Feria del Agricultor, entonces necesito muebles para esos stands. Y también los intereses que hay, intereses de hipoteca, del préstamo a pequeña empresa y de los vehículos. En este caso no tenemos un solo gasto porque este año decidimos que no íbamos a comprar nada y ya terminamos de pagar nuestros intereses por vehículos. Pero sí, hay de hipoteca y de préstamo. Y recuerden que lo normal en el comportamiento de un préstamo es que los intereses cada vez más, con el paso del tiempo, voy pagando menos intereses. Van disminuyendo conforme avanza el tiempo. Entonces, ustedes pueden ver un comportamiento decreciente de esos intereses. Igual, ustedes ya saben calcular un préstamo y entonces uno ya sabe si tiene un préstamo, por dónde va la cosa y cuánto van a ser los intereses que yo voy a pagar de esos préstamos. Decido que pago dividendos en este mes y al final de año. Y que al principal también tengo que ir abonándole. Aquí tengo también, tengo préstamos, tengo principales de los préstamos. Entonces, con el principal pasa lo contrario que con los intereses, ¿verdad? Eso ya lo vimos en nuestros cálculos de los préstamos. Conforme yo avanzo en la madurez del préstamo, voy pagando cada vez menos en intereses y cada vez más al principal. Entonces, de acuerdo con los cálculos de cada préstamo, van a ir aumentando el pago de los intereses conforme va cambiando el año, partiendo de lo que yo estaba pagando el año pasado, aumentando. Mientras que los intereses, yo lo que pagaba el año pasado y va descendiendo. Muy bien, entonces ahora sí, ¿cómo se hace el flujo completo? Ya tenemos los ingresos y ya tenemos los egresos. El flujo neto de efectivo significa la diferencia matemática obtenida entre los ingresos y los egresos de cada periodo. Aquí lo podemos, bueno, no, aquí lo podemos ver. Donde tenemos un total de ingresos, tenemos un total de egresos, entonces la diferencia entre los ingresos y los egresos nos va a dar el flujo neto. Tenemos total de ingresos, total de egresos, nos va a dar el flujo neto de efectivos, ¿verdad? De cada uno de los meses, en este caso. El efectivo final es la suma del efectivo inicial
del periodo con el efectivo neto. ¿Qué es esto? Yo cuando empiezo un mes, yo no lo empiezo, casi nunca lo empiezo en cero. Casi siempre que yo comienzo un mes, tengo algo que vengo arrastrando del mes anterior, ¿verdad? Entonces, en este caso, de este pequeñito ejemplo de 3 meses que tengo acá, dice que yo heredé 14 millones del periodo anterior, ¿verdad? Entonces, yo sumo lo que me quedó de este mes más lo que arrastraba del mes pasado y eso me da el flujo de efectivo final. Para el siguiente mes, necesariamente yo tengo que coger este efectivo final, que es con lo que yo voy a trabajar el próximo mes. Entonces, cojo esta suma que la tengo en el efectivo final y para el siguiente mes la monto tal cual, sin cambiarla, en el efectivo inicial. Entonces, yo voy a tener el flujo de efectivo del mes, que es el efectivo neto, lo voy a sumar al efectivo final del mes pasado, me va a dar esto y esto lo vuelvo otra vez a encaramar en el efectivo inicial del siguiente mes, ¿verdad? Y así voy a seguir con este ritmo en todos. ¿Por qué? Porque yo siempre comienzo con algo. Eso ya lo vimos cuando hicimos nuestro efectivo individual, nuestro flujo efectivo individual. Yo comienzo el mes o con lo que me quedó del mes pasado, que me quedó dinero, o con las deudas que arrastro del mes pasado. Porque sí, efectivamente, estos flujos podrían ser negativos, y si son negativos, también tengo que arrastrarlos. Si son deudas, también las arrastro durante el siguiente mes. Cuando ya yo tengo esto, ¿verdad? El efectivo final, este número que nos da acá de balance, ¿verdad? Bueno, antes de pasar a eso, tengo que tener un saldo de efectivo mínimo. El saldo de efectivo mínimo es lo que yo necesito tener por lo menos cada mes para seguir funcionando. Es decir, lo que le llaman la caja, ¿verdad? O la caja chica. Es lo mínimo que tengo yo que tener ya para responder a mis necesidades inmediatas de este mes. Supongamos que yo tengo una empresa y yo sé que todos los meses yo tengo que pagar el alquiler, yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar ciertas cosas que son ineludibles y yo tengo que tener ese dinero en la mano porque si no tengo ese dinero en la mano, no voy a salir con mis cuentas. Eso es el saldo mínimo de efectivo, ¿verdad? Y eso yo lo tengo que determinar de acuerdo con los conocimientos que tengo de mi empresa. Aquí en este caso, yo estoy utilizando un saldo mínimo de efectivo como el dinero que me quedó a mí como cuentas por pagar del año anterior. Porque yo tenía que responder a esas deudas en enero. Entonces eso es el mínimo que yo tengo que tener. Pero esa determinación va a variar de acuerdo con la organización. Ustedes cuando hagan su flujo de efectivo de su proyecto van a entender en qué momento es que van a necesitar eso mínimo para que la empresa funcione. En este caso decimos que son 15 millones. Eso nos da un balance. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a coger esta cifra del efectivo final, yo la voy a restar, o más bien voy a restarle el efectivo mínimo, porque yo soy lo que yo tengo que tener. Si esa cifra me da positiva, significa que yo estoy bien y puedo continuar en el siguiente mes con el dinero que ya tengo. Pero si esa cifra nos diera negativa, significa que tengo que conseguir financiamiento durante ese mes. Es decir, si yo a esto le resto esto y me da negativo, significa que yo necesito conseguir plata para funcionar el próximo mes, ¿verdad? Entonces, bajo esa premisa, en esta línea del flujo de efectivo, del pronóstico, perdón, del efectivo, entonces yo voy a necesitar, si es negativo, lo pongo en financiamiento requerido. Si es positivo, lo pongo en efectivo excedente. Estos dos no se me meten aquí arriba tanto como me determinan cuánto dinero necesito yo cada uno de los meses, ¿verdad? Es decir, es para yo darme cuenta si me va a alcanzar ese mes o si necesito conseguir financiamiento para ese mes. En una empresa que es de tipo estacional como esta, es muy probable que haya momentos donde quede en números rojos, como en este caso.
Entonces, si yo estoy en números rojos, yo necesito conseguir plata, ¿verdad? ¿De dónde voy a conseguir plata y cuándo voy a conseguir plata? Para eso es que sirve este flujo de caja, para yo saber cuál va a ser mi comportamiento y que no me agarre con una mano adelante y otra atrás, que es una vez más una cosa que nos ha sucedido a todos. Llegamos al fin de mes, tenemos deudas que pagar y no tenemos con qué pagarlas. Entonces tenemos que ver de dónde conseguimos. El chiste de esta predicción es que no nos pase cuando es demasiado tarde, sino que de antemano sepamos y así podamos ir arreglando nuestros asuntos. En el caso de una persona o de una familia no es tan grande como si fuera una empresa muy grande. Supongamos un equipo de fútbol. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los equipos de fútbol? Llegan al final de mes y no tienen con qué pagar la caja. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen los locos y acumulan deudas que esto después van a convertirse en multas millonarias de muchos, muchos millones, ¿verdad? Por falta de planificación financiera. Aquí tenemos entonces esta predicción de 2020 a partir del histórico y utilizando los números de 2019, donde yo digo, a las ventas les voy a meter un 5%. Entonces, quiere decir que yo aquí a todas estas las multipliqué por 1.05. Que 1.05 es lo mismo que decir 1 más 0.05. ¿Verdad? A esta es igual, a esta es igual, a esta es igual, y entonces vengo y lo sumo, ¿verdad? A los egresos, en las compras en efectivo, las multiplico por acá, porque en el caso de esta empresa, es una empresa que sus ventas al contado son las mayores y que además lo que hace es comprar mercancía para venderla. Entonces se ve afectado por este mismo 5%. Si aumentan un 5% las ventas, perdón, los ingresos, aumentan un 5% los egresos, ¿verdad? Sin embargo, los temas de publicidad, servicios profesionales, puede ser que cambien de otra manera. Y yo puedo ver cuál ha sido el comportamiento que tuve histórico si yo, por ejemplo, tuve que contratar en algún momento a un contador público, si tuve que contratar a un diseñador, si tuve necesidad de un abogado, en ciertos momentos del año y que estos momentos van a ser similares todos los años. Entonces, yo prevengo de una vez esta gente que tengo que contratar. Las cuentas por pagar a un mes y a 3 meses se van a alterar por el mismo 5%, ¿verdad? Y además de esa alteración del 5%, entonces yo tengo que saber que todo lo que yo compro va a estar 10.5 más caro, porque mi supuesto es que la vida va a costar 10.5 más caro. Entonces, en general, todo esto, digamos, los servicios profesionales, dice acá que los salarios del sector privado son 3.5. Entonces, yo cojo y digo, los servicios profesionales son 3.5 más caros, ¿verdad? Las compras van a estar 2% más caras por la inflación, además del aumento del 5%. Y además un 5% de los combustibles, porque eso me va a afectar el precio de los bienes, ¿verdad? El alquiler de stand, yo decía que iba a participar un 20% más, entonces iba a tener que aumentarlo en los momentos en que yo los alquilo, no en todos, un 20%. O sea, la cifra anterior por 1 más 0.2. O sea, 1.2, o sea, 20% de crecimiento, ¿verdad? Los impuestos subirán en igual proporción a los ingresos. Si a mí me entra 20% más de dinero, voy a tener que pagar 20% más de impuestos. Eso es un hecho de la vida. Entonces, igual cojo los impuestos y los aumento por la misma cantidad de el ingreso de las ventas, ¿verdad? Los intereses yo los cogí de donde habían terminado y cada vez van a ir bajando de acuerdo con mi cálculo del préstamo, cualquiera de los intereses, y también el pago al principal lo tomo del último que hice y ese más bien va a ir aumentando. Si yo
en buena teoría debería de balancear de que estos dos sean proporcionales. Sin embargo, eso no siempre es cierto, porque puede ser que yo tenga diferentes principales y diferentes tasas de interés. Entonces, lo ideal ahí es cogerlo todo individualmente y calcular los préstamos individualmente. Y finalmente yo decidí que voy a pagar 10% más de dividendos porque yo quiero que mis asociados tengan más liquidez, ¿verdad? Entonces, estas son las condiciones de la predicción con la que yo ejecuto un año completo. De acuerdo con los cambios que yo tenía esperado, entonces aquí tengo un resumen donde tengo los ingresos, los egresos, el flujo total, perdón, el flujo neto de efectivo de cada uno, es decir, esto menos esto, el efectivo inicial que necesité en enero o que heredé, digamos, en enero. Sumar estos dos me va a dar un efectivo final del periodo. Este efectivo final del periodo lo tengo que subir al flujo neto, perdón, lo tengo que subir al efectivo inicial del siguiente mes y así sigo con toda esta tendencia de esta manera, ¿verdad? Efectivo final lo subo al efectivo inicial del siguiente mes, efectivo final lo subo al efectivo inicial del siguiente mes y ese es el juego que yo tengo. Aquí estoy viendo que, por ejemplo, en el mes de julio, según mi predicción, yo voy a tener unos números rojos, es decir, que voy a tener más pérdidas que ganancias durante ese mes, pero como yo tenía suficiente efectivo del que heredé, yo no necesito financiar. Salgo todos los meses en positivo, todo me sale bien, incluso en estos casos, donde tengo otro número rojo muchísimo más grande, son 14 millones, pero yo vengo heredando una cantidad de efectivo que me permite la solvencia. Yo no necesito conseguir financiamiento en ninguno de estos, tomando en cuenta que mi saldo mínimo de efectivo de todos los meses es que yo tengo que tener 15 millones todos los meses. Pero mi circulación, de acuerdo con esta predicción, está bien. Pero predecir el futuro no es una ciencia, y muchísimo menos una ciencia exacta. Hay incertidumbres. Puede ser que en el futuro las cosas cambien. ¿Qué pasa si las cosas cambian? ¿Cómo me preparo yo para el cambio en el futuro? Pues lo que tengo que hacer es preparar escenarios o utilizar un análisis de sensibilidad. Sensibilizar mis números. ¿Qué pasaría si? Y entonces cojo todo lo que yo ya hice, que lo tengo programadito muy bonito en un Excel, ¿verdad? Y lo voy a alterar. ¿Alterando qué? Los datos de las predicciones. Y voy a hacer 3 escenarios mínimo, ¿verdad? Mínimo. Un analista financiero puede hacer un montón. Aquí vamos a hacer por lo menos 3. Uno optimista, uno esperado y otro pesimista. El esperado es este, ¿verdad? Ese es el que ya hicimos. Según nuestros cálculos, el mundo va a estar así el otro año. Pero puede cambiar. Entonces, aquí tenemos un escenario esperado, que es el que ya les mostré, ¿verdad? Donde tengo unos costos de 81.22%, es decir, esta suma son 81.22%, los egresos totales de la cosa, ¿verdad? Y tengo un margen de ganancia de 18.78%. Es decir, que según esta predicción, con un crecimiento de las ventas del 5%, yo voy a ganar o voy a tener más efectivo un 18.78% en total del próximo año. Tomando en cuenta que mi meta es aumentar 5% las ventas, que la inflación es un 2%, que los salarios del sector productivo, del sector privado son 3.5% de aumento, los combustibles aumentan un 5% y los seguros aumentan un 0.5% y el impuesto municipal un 0.10%. En un escenario optimista, ¿verdad? Así donde todas las condiciones van a ser favorables para mí, yo voy a aumentar 15% de las ventas. ¿Y de dónde saco 15%? Recordemos que nosotros habíamos determinado que según el histórico,
15.4% era lo que yo había aumentado de 2018 a 2019. Entonces yo digo, ah, no, voy a aumentar otra vez 15%. Eso es mi cosa optimista. Digo, me va a ir igual de bien que el año pasado, todo va a estar muy bien, entonces voy a crecer 15%, ¿verdad? Entonces, con este 15% de predicción, además digo, la inflación no va a subir nada, es una cosa maravillosa, va a estar en un 0.05%, va a estar menos, muchísimo menos de un punto, ¿verdad? Ha sucedido que de un año al otro el dólar pasa de 590 a 591, ¿verdad? Eso también puede suceder. Entonces, que los salarios del sector privado no me aumentaron un 5%, sino que solamente aumentaron un 2%. Eso, para las personas asalariadas es una mala noticia. Para la persona que paga los salarios es una muy buena noticia. Y que los combustibles solo aumentaron un 1%. Incluso recuerden que los combustibles pueden bajar. Entonces eso nos hace que el aumento de la vida, en lugar de ser un 10.5%, nos quede en un 3.01%. O sea, que la vida no aumentó tanto el costo. Pero mis ventas aumentaron un montón. Los seguros aumentaron menos que el año pasado y el impuesto municipal no aumentó nada. En esas condiciones yo voy a tener, aunque, y ojo aquí, a pesar de que tengo muchísimo mayor cantidad de ingresos, va a haber meses en que tengo números rojos, porque de todas maneras aumentó un poco el costo de las cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en junio, septiembre y octubre números rojos, pero mi flujo de efectivo ha sido lo suficiente, mi efectivo final, sumado con el efectivo que traigo del mes pasado para cubrir esta diferencia. Entonces no necesito buscar financiamiento para esos meses porque es un buen año. Ahora imaginémonos que la cosa se pone fea y que la economía se contrae un montón y que yo voy a vender, de acuerdo con mis predicciones, menos que el año pasado. Tengo un amigo que trabaja en turismo y que me contó que en los últimos años el turismo se ha venido contrayendo radicalmente. Donde él, por ejemplo, tenía un departamento donde trabajaban 11, el siguiente año trabajaban 7 y este año están trabajando solamente 3. ¿Verdad? Porque cada vez es menos lo que han ido vendiendo. Y obviamente con esta cuestión de la cuarentena y con la crisis económica que se viene, la gente espera que la cosa se venga a poner peor y como la gente espera que esto se vuelva pesimista, la gente no quiere gastar en cosas que son de lujo como el turismo y el sector turismo se va a reducir. Y eso significa que de todas maneras se va a vender menos, ¿verdad? Esto es una predicción posible. Puede suceder, puede ser que no. Puede ser que al final del año todo el mundo esté como loco por salir de la casa e irse a la playa. Entonces, esto es el escenario pesimista, donde voy a vender 15% menos. Es decir, el crecimiento en las ventas es un decrecimiento, es negativo, ¿verdad? Entonces, mis ventas, en lugar de multiplicarlas por 5% o por 15%, las voy a multiplicar por un menos 15%, ¿verdad? O sea, 1 menos 15%, 1 menos 0.15. Y eso no significa necesariamente que yo voy a vender menos. Sin embargo, así como vendo menos, probablemente vaya a gastar menos, ¿verdad? Pero voy a hacer menos compras, pero las cosas van a estar más caras porque la inflación subió un 5%, los salarios del sector privado subieron un 6%, los combustibles subieron un 10%, o sea, los costos me aumentaron un 10%. Y eso implicó además un aumento en los seguros porque hay más inseguridad, entonces los seguros salen más caros y el impuesto municipal también se volvió más caro. Eso implica que entonces, bajo este comportamiento, yo tengo unos costos del 99.80%, o sea, casi que salí tablas, ¿verdad? Y apenas tuve un margen de ganancia del 0.2%. Este es un escenario muy pesimista, lógicamente.
Pero a pesar de que es un escenario tan pesimista, vean que yo fui capaz de salir todo el año. En el único momento en que tuve necesidad de conseguir presupuesto o financiamiento fue en estos dos, ¿verdad? Manteniendo siempre mi margen de operación de 15 millones. Solamente tuve en octubre pedir 960,000 colones y en diciembre pedir 430,000 colones prestados. Fue lo único que yo necesité para, aún así, salir con las ventas, con las operaciones, con mis obligaciones financieras y con el pago de dividendos, que aún así yo a mis asociados les pude pagar 10% más que el año pasado. Entonces, aunque fue un año muy malo, mi empresa tenía una solvencia que me permitía todo esto. Y sobre todo tengo una administración financiera tan eficiente que me permite a mí prever cuándo es que voy a necesitar esos financiamientos y en qué momento voy a necesitarlos. Con estas cifras generales por año es que yo voy entonces a hacer mi flujo de efectivo anual para hacer el estudio de viabilidad de mi proyecto. Es decir, yo no voy a empezar con el año de una vez, sino que voy a hacer estos cálculos mensuales para saber si yo, cómo voy a salir al final del año. Y además, cuánto es lo mínimo que yo voy a necesitar para funcionar por año. Aquí tenemos graficado las condiciones que les acabo de decir. Tenemos en azul los ingresos y en anaranjado los egresos. Vean que en el escenario pesimista hay una cantidad de ingresos, por ejemplo, en el mes de septiembre que superan por mucho los ingresos. Y en julio vamos a estar bien, pero en junio otra vez los egresos van a ser mayores, ¿verdad? Esto no necesariamente es malo, puede ser que es que yo en junio compré mucha mercadería para tenerla disponible y venderla en julio, ¿verdad? Entonces, eso no necesariamente es malo. Lo mismo podríamos decir en diciembre, que yo compré mucha mercadería para poder venderla en enero del siguiente año. Sin embargo, este es un escenario donde mis ventas descendieron un montón. Vean que, por ejemplo, aquí no llego ni a 90. Mientras que aquí yo casi que llego a 90 y en el escenario optimista yo paso de 90, ¿verdad? En el escenario esperado yo tengo un balance bastante general de que me funciona, ¿verdad? Con la excepción de septiembre, donde tengo unos números rojos, pero entonces es porque yo me estoy preparando para el pico de diciembre, noviembre y diciembre, que es donde yo vendo más. Entonces, acá yo tengo una solvencia mayor y por supuesto que en el escenario optimista tengo más bien una hermosísima distancia en casi todos los meses. Y vean cómo igual aquí yo tengo una mayor cantidad de gastos en septiembre, probablemente porque me estoy preparando para el pico de final de año. Y de esta manera es que nos ayudan los gráficos a resolver visualmente esto, que son un montón de números. Y una vez más, si yo llego a ofrecerle esto a un grupo de artesanos y les digo, vean esto que dice, y esto por aquí, y esto por allá, y esto me da una maraña, no te van a entender nada. Pero si usted llega y les dice, estos son los ingresos y los egresos, y así es como se va a comportar, eso sí se lo van a entender. Por eso la presentación de los datos es fundamental cuando yo hago una argumentación financiera para cualquier público. Esto me lo va a entender un banquero sin ningún problema, pero esto me lo va a entender más una persona común. Preguntas. Porque ya yo terminé con la exposición. El Excel de esta presentación está subido para que ustedes puedan ver cómo se hicieron los cálculos. Nico, ¿Sí? yo tengo como una sugerencia, de hecho la estaba hablando con algunas compañeras.
¿Qué posibilidades hay que para próximos temas usted lo explique como hizo la clase pasada en tipo taller? Es porque yo en esto, por más que puse atención, en ciertas partes me perdí porque vi como muchas cosas y después paso a otra presentación, después a otra. Y en cambio el taller, aunque era paso a paso, yo por lo menos y varias lo aprendimos como mejor porque fuimos así como poquito a poco y no de un solo. Y la verdad es que me perdí en bastantes partes y el método de taller, por lo menos a la gran mayoría, nos funcionó mejor. Es que este tema, por la complejidad que tiene, tengo que explicárselos de un chirrión para que tengan una perspectiva completa, ¿verdad? Si no se los explico de un chirrión, no entendemos la utilidad. Es este tema específico, ¿verdad? Además, porque aquí estamos trabajando sobre tendencias muy parecidas y procedimientos muy similares a los que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, por eso es que les expliqué esto de esta manera. De todas formas, el Excel, como les digo, está ahí para que ustedes lo estudien y todo esto que no están entendiendo tengan preguntas. Es fundamental que ustedes preguntan, ¿verdad? Si no preguntan, entonces nos quedamos todos listos. Además de que esto va de acuerdo con las lecturas que ustedes tienen para los libros que tienen. Lo Y que yo yo quiero ahora es que ustedes les puse una práctica bastante más básica, bastante más simplificada, para que empiecen a hacer preguntas. Y también hay otra cosa que, obviamente ustedes no la saben porque no se las he dicho. La idea es que hoy vamos a hacer esto y en la próxima clase hacemos un taller sobre esto. Ay, qué bueno, porque es que en serio, yo por más que traté de poner atención, muchas partes me perdí y consulté a las compañeras para ver y muchas me dijeron lo mismo. Entonces dije, y es que la técnica la vez pasada fue súper diferente porque íbamos poquito a poco y íbamos como aclarando los mismos pasos, digamos. Yo hacía un paso y si no entendía en el siguiente taller o en la siguiente clase del taller iba entendiéndolo. Y estaba más segura, realmente, esa es la palabra, estaba más segura que ahora que usted explicó, por más que traté de poner atención y todo, y pues varias partes no las entendí, me confundí y me quedé así como, ¿en qué Pero momento como les pasó digo, esto? esto es una parte de dos clases. Esta es Ah, la ok, parte sí. chirrión, saturadora, cansada, ¿verdad? La otra semana hacemos solo taller. Pero yo necesito que ustedes se aproximen a la cosa, ¿verdad? Ah, ok. Para que entonces la otra semana ya entonces le echamos más bonito y de pronto yo me busco algún ejercicio, digamos, por partes y lo vamos descomponiendo. Pero necesitaba que entendiéramos el concepto general. Básicamente lo mismo que hemos estado viendo, ¿verdad? Nada más que antes lo hacíamos por año y ahora lo vamos a hacer ya detallado para determinar todo el año y entonces seguir con lo demás. Entonces es como para darles ese primer acercamiento. Ahí Sí, tienen de una hecho, práctica que vamos a hacer ahora y que tenemos tiempo. Ahí sí. Profe, por ejemplo, a ver si entendí. Si yo quiero sacar el pronóstico de este año, digamos, con los datos del año pasado, es un ejemplo, claramente no sé, puedo utilizar los datos del año pasado y ponerle como, qué sé yo, se incrementó un 5% de ventas, una cosa así. Entonces puedo utilizar esos datos del año pasado y ponerle como el incremento, ¿verdad? Es Eso, correcto. ok, perfecto. Digamos, aquí yo tengo el Excel, ¿verdad? Este es el Ajá, Excel que yo utilicé. Yo empecé basándome un poco en los balances generales y los estados de pérdidas y ganancias que habíamos tenido el año pasado, pero después ya fue como que me fui volando. Entonces, no siempre utilicé los datos. Aquí lo más importante es que yo hice la construcción de estos 2018 y 2019, ¿verdad? Entonces, en una hoja yo coloco el histórico. A partir de ese histórico, yo puedo venir y hacer un resumen, ¿verdad? Este resumen, si ustedes se ponen a ver, no es otra cosa que yo copiando cada una de estas celdas. Y así hago un resumen de cómo se comportaron las ventas 2019 y cómo se comportaron las ventas 2018, ¿verdad? Son los mismos meses. Y entonces yo saco aquí una tasa. Eso es un dato. No es definitivo. Es un dato que estoy utilizando para tomar decisiones.
Cuando yo hago la proyección, yo establezco acá las condiciones y entonces pongo que tengo los cambios esperados tanto para el crecimiento de las ventas como para el aumento que vaya a tener en los gastos y los coloco aquí. Y entonces cuando yo hago acá esta predicción, ¿verdad? Yo voy a agarrar acá y voy a coger el dato del histórico de 2019, este dato de aquí, ¿verdad? Y lo voy a multiplicar por este que es el crecimiento, ¿verdad? Y entonces así es como yo voy a hacer mi predicción. Esa fórmula la voy pasando todos los meses. Es decir, enero con enero, febrero con febrero, marzo con marzo, ¿verdad? Y así voy todos los meses. Lo mismo utilicé acá para hacer las ventas a crédito, el mayoreo, ¿verdad? Los muebles. Yo utilicé también el histórico pensando que voy a necesitar comprar más muebles. Pero esto es una simplificación, ¿verdad? Puede ser que en mi proyecto yo decida o en mi planificación que no comprar nada de muebles o que voy a comprar muebles en otra cantidad en otros momentos, ¿verdad? Y entonces ya yo aquí hago la suma, ¿verdad? Cuando hago las compras, multiplico las compras por los costos de la vida, ¿verdad? Utilizo las mismas compras y no aumenté por el 5%, solo por el costo. Aquí utilicé los mismos criterios. Cuando hablo de servicios profesionales, utilicé los mismos criterios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hago mi, aquí, el resto. Cuando yo llegué Profe, y en los datos de los problemas, perdón por interrumpir. ¿Cuáles problemas? En los datos de los problemas, digamos, en los ejercicios así, nos da como los datos de cuánto fue como el incremento en, qué sé yo, combustible y ese tipo de cosas para nosotros sacar como el total del costo de vida y todo eso. Sí, digamos, en la práctica no sé, que me ustedes imagino. van a hacer, yo les voy a dar unos daticos así como básicos. Vamos a ver si se los muestro. Está subida ahí en la cosa, ¿verdad? En la mediación virtual. Aquí está. Ustedes van a trabajar con este ejercicio, que es un ejercicio, vean que es mucho más sencillo, ¿verdad? Ustedes tienen 4 meses, el primer cuatrimestre de 2020, y yo les voy a decir que se espera que haya un aumento de las ventas así en el segundo cuatrimestre y en el tercer cuatrimestre, ¿verdad? Y estos son los aumentos previstos. Cuando yo llego aquí, yo les digo, a partir del histórico de ingresos y egresos del primer cuatrimestre, elabore un presupuesto efectivo para los 2 cuatrimestres restantes, según los cambios esperados, y además un escenario optimista y uno pesimista. Es decir, si ustedes tienen de enero a abril, van a ser de mayo a diciembre, ¿verdad? Pero entonces, la idea es que ustedes aquí planifiquen de acuerdo con esto, ¿verdad? Una vez más, no se preocupen si no entienden todo ya. No se preocupen si no les sale todo perfecto ya. Este es una primera aproximación. Lo que yo quiero es lo siguiente, que jueguen con los números, que vean qué es lo que les está sucediendo y cuáles son las preguntas que tienen ahorita. Pero que no se me estresen, porque ustedes todavía tienen que terminar el examen, entonces no van a hacer nada para la casa. Vamos a hacer lo que se pueda hacer ahora y lo que no entendieron, la otra semana hacemos un taller ahora sí, pasito a pasito, pero porque ustedes ya se aproximaron a la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Nico, gracias, porque es que en serio creo que a la mayoría nos funcionó más la técnica de taller. Pero es que ustedes se estresan, no se estresen. Ay, Nico, yo no sabía que usted iba a hacer taller, yo por eso lo sugerí. Ya Por yo lo eso no, sugerí porque yo me pero es que perdí yo siento que feísimo. ustedes sufren, ya, yo no quiero que sufran, yo quiero que piensen que ahí vamos. Ah, Hay bueno. una premisa con la que yo siempre trabajo y es mejor entender bien que avanzar sin haber entendido Ajá, todo. Entonces, no exacto. se preocupen, si nos tenemos que atrasar con los contenidos y vemos menos contenidos con tal de que ustedes entiendan lo que precisan, no hay problema. Gracias, porque Por eso es que yo les voy semana a semana.
¿verdad? Si la otra semana vemos que estamos muy pegados, nos devolvemos. No hay ningún problema. Bueno, ¿Ya? Entonces, gracias. mi sugerencia es, agárrense con este problema y empiecen a jugar con las matemáticas. Hagan gráficos, vean, a ver, tiren líneas. A ver qué es lo que les va sirviendo. Si no entienden del todo al final de la clase de hoy, no se estresen. Me interesa Bueno. que terminen bien el examen y la otra semana le entramos bien. Entonces, según nuestra programación, vamos a ver dónde estaba, dice que ahora nos vamos al receso, a las 10:30 empiezan a pelearse con la práctica y a las 11 nos volvemos a pegar a la conferencia para ver cómo nos está yendo. Y ahí es donde van a surgir las preguntas. Yo necesito que primero las preguntas no me digan, como pasa mucho, ¿verdad? Que es como, no entendí. Bueno, no entendió que, no entendí. Sino que me digan, no entendí esto. Profe, tengo una pregunta. En el ejemplo que usted usó de los tucanes, la primera hoja que dice resumen de escenarios está en limpio. Es que a mí me sale limpio, pero no sé si es que hay como gráficos o algo que no se me ven a mí, o no sé. ¿En limpio en dónde? No entiendo a qué te refieres. Digamos, usted juntó un ejercicio, el de los tucanes, que se llama los tucanes, el documento se llama los tucanes. El de los tucanes es la que yo usé para generar la presentación. Ah, ok, sí, pero la primera hoja me sale, es que la primera hoja se llama resumen de escenarios, pero me sale en blanco, pero no sé si es solo a mí o si es el documento que está en blanco, por eso pregunto. O sea, la hoja. ¿Y a ustedes les sale en blanco? ¿No les sale esto? Me Déjame sale, revisar. Vamos a ver. Revisemos a ver. En la primera hoja a mí me sale eso, me parece escenario esperado, escenario optimista, resumen de escenarios, ¿es, no? A mí no me sale, pero bueno, no importa. Es me sale Paulina le sale Ajá, me sale ese. A mí no me sale, pero todo bien, voy a ver si lo descargo otra vez entonces. Hazel, ¿usted está usando LibreOffice o Excel? LibreOffice. Ahí, entonces mejor descargarlo otra vez y si no cualquier cosa te lo mando. Okay. ¿Verdad? Si varios me dicen que está saliendo mal, entonces lo vuelvo a subir. Si solo es Hazel, pues ahí se lo mando a Hazel. Bueno, entonces vamos a tomarnos un receso. Yo sé que todos estamos con la cabeza caliente, entonces vamos a tomarnos un café, vamos a ir a ver para el techo y dentro de a las 10:30 se cuadran con el ejercicio de práctica. Obviamente que este video va a quedar subido y a las 11 nos volvemos a conectar y vamos dándole a ver cómo nos va saliendo. Entonces nos vemos dentro de media hora, dentro de una hora, perdón.